es una época de fake news, ¿no? De las famosas fake news, de mucha mentira, mucha info creada, y a veces parece que si uno tuviera que procentuar la cantidad de información mentira y verdad, parece que fue el 80-20, ¿no? Claro, por eso cuando a veces me preguntan cómo determinamos qué es fake news o no, bueno, ahora se están haciendo algunos tutoriales o algunas sugerencias. Yo confío, como lo digo siempre, mucho en la inteligencia y en el criterio de algunos seres humanos. Por eso digo que vayamos a diferentes fuentes y también, además de esas fuentes, veamos la credibilidad y la seriedad que tienen. Eh, Porque yo lo que he visto en un momento de tanta vulnerabilidad y donde también la gente está dominada por el miedo, por el terror, por la incertidumbre, cosa que tendríamos que evitar, porque eh, no, obviamente desde los aspectos psicológicos y emocionales hay que tenerlo en cuenta, pero si uno imprime más terror y a veces hay unas fake news que son eh, realmente escalofriantes. Entonces me parece que nosotros tenemos la responsabilidad como comunicadores, Miguel, también de hacer aportes para que la gente pueda distinguir entre esas falsas noticias que puede, inclusive hubo recomendaciones con respecto a la salud que han generado hechos muy importantes en la salud. A ver, no puede ser un chiste, entre comillas, que digan de que se pueden desinfectar con lavandina o con un o con un desinfectante e inyectárselo. Tú sabes de que eso sucedió en Estados Unidos y dicho por el Ah, propio presidente Trump. Y hubo casos de sí, intoxicación gravísima. increíble. Vivimos una época, desde el punto de vista comunicacional, realmente muy avasallante, muy disparatada a veces, y también hasta podríamos utilizar el término terrorífica, ¿no? Por eso Totalmente. me parece muy interesante esta idea del terrorismo, porque en principio fue como una construcción muy occidental la idea del terrorismo, en ese paso de la Guerra Fría a un nuevo orden mundial, el terrorismo fue como el gran relato, digamos, para reacomodar las fuerzas de Occidente o de Estados Unidos. Y vos decías, Zuley, que estos terrorismos que se ven son cambiantes, son células efímeras, ¿no? Es interesante ese tema del terrorismo. Pero ¿cómo lo ves? ¿Qué otra descripción podríamos hacer? Bueno, también puede haber terrorismo mediático cuando Tal estamos cual. hablando de las fake news. Y yo creo que también, si recordás cuando la aparición del Daesh, ese terrorismo que nada tiene, yo no le digo Estado Islámico porque como sabes, no es Estado porque no es sujeto de derecho internacional, no es islámico porque no sigue las reglas del Islam, eso era terrorismo puro y duro, por eso en algún momento los periodistas y sobre todo en España se acordó que se lo iba a denominar por su nombre en árabe, Daesh, que significa lo mismo, eh, y recuerdo cómo utilizaban los medios, cómo podía ser eh, que tuvieran la capacidad de generar ese terror a través de los medios de comunicación. ¿Cuán responsables fueron los medios de comunicación para darle visibilidad a decapitaciones que yo jamás he querido ver, aunque he estado en situaciones en el terreno, no mirándolo desde la televisión, sino en el terreno donde sucedieron hechos, las primeras decapitaciones recuerdo que fueron en Irak. Yo nunca quise ver eso, siempre quiero ver todo, pero eso no quiero verlo porque me parece una aberración humana. Eh, y con respecto al terrorismo hay que ser muy responsable también, porque
uno puede, cuando uno estigmatiza a determinados grupos, y a partir del Daesh, que ese sí es un grupo terrorista que te cuento, Miguel, con el COVID-19, por eso yo cuando tuiteo, digo, mientras el COVID-19, y cuento lo que está pasando, eh, está el resurgimiento del Daesh nuevamente en Siria. El propio Guterres, el presidente de Naciones, el responsable de Naciones Unidas, hace una semana contabilizó la cantidad de atentados que se ha adjudicado Daesh, porque mientras el COVID-19, y digo, el mundo sigue girando, y no es algo que es una frase hecha, quiero decir que mientras nosotros estamos concentrados en el COVID-19, hay grupos terroristas que se están fortaleciendo, grupos terroristas nuevos, eh, se están produciendo, por ejemplo, en Libia, que después del asesinato de Gaddafi, que también lo ocurrió en el 2011, se convirtió en la guarida de los terroristas más peligrosos del mundo, e inclusive en un estado donde volvió la esclavitud. Entonces, nos han hecho focalizar en el COVID-19, pero en el mundo siguen pasando muchísimas cosas, Miguel, y eso es lo que tenemos que estar atentos, porque obviamente tenemos que tener todos los cuidados pertinentes y cuidar nuestra salud y cuidar nuestra familia y la sociedad, pero que eso no nos haga salir del foco, que estamos en un mundo donde suceden muchísimas cosas. Ahora apareció, mira, hablando, que me hablabas de terrorismo, hay un campo de refugiados, por eso no nos olvidemos de esto, que se llama Rukkan en Siria, donde los seres humanos viven en el estado más deplorable que puede vivir un ser humano. Apareció dentro del campo de refugiados un grupo terrorista que lo fue detectado por los rusos y Naciones Unidas, que recibía los medicamentos y los alimentos para los refugiados y se lo revendía por el triple a Daesh. Entonces, uno escucha esas cosas y digo, esto hay que contarlo, porque también en función de de lo que estamos hablando, mirá lo que yo iba a implementar. Dije, me voy a dedicar al COVID-19 y no quiero cargar a la gente con los conflictos armados o con situaciones humanitarias. Cuando veo, quizás fue un pensamiento ingenuo pensar de que con el COVID-19 iba a mermar los conflictos o las guerras proxies o subsidiarias, o se iba a prestar mayor atención a los seres humanos que estaban sufriendo, y de pronto empiezo a recibir fuentes y noticias y personas que me llaman desde el otro lado del mundo y me cuentan estas situaciones. Dije, no, tengo que seguir contando la historia. Claro. Porque yo o sea, quise correrme, pero me di cuenta que si nos corríamos de la situación global, íbamos a entrar en la ignorancia de lo que estaba sucediendo. O por ejemplo, Yemen, Miguel. En Yemen hay una guerra que se denomina guerra proxy subsidiaria, que está por un lado Irán y por el otro Arabia Saudita. Se denominan guerras subsidiarias aquellas donde dos potencias se disputan un territorio, utilizan milicias que le responden a cada uno y se producen los conflictos armados. Hay una hambruna hace 5 años, son millones los niños que se mueren. En este momento hay 20%, está el 20% de la población contagiada por COVID-19. ¿Cómo nos vamos a contar eso? Por ejemplo. Claro, tremendo, tremendo. Ahí yo tuve que cambiar de estrategia. O sea, yo quise hacer algo de una manera para no, bueno, vamos a liberarnos de esta situación, pero cuando empecé a ver eso, si nos liberábamos de la información, yo también iba a ser parte de la desinformación o iba a contribuir a la desinformación, al ocultamiento de lo que está sucediendo. Muy importante lo que decís, que el mundo sigue.
Y cuando decimos que el mundo sigue con sus contrariedades, sus contradicciones, con también sus cosas bellas, también el humanismo, la solidaridad, la cooperación. Pero estos conflictos son los que nos ponen en jaque, ¿no? Como seres humanos. Por eso me atrajo mucho tu idea de humanización del conflicto. Y además es tuya, escuchaba en varias conferencias, decir, esto es como lo veo yo, independientemente de marcos teóricos o de declaraciones de derechos, o sumando esa mirada, ¿no? Claro, por eso siempre digo que como yo hago periodismo, no es como lo tienen que hacer. Yo no soy un ejemplo que se debe seguir. Respeto a todos los profesionales, a los profesionales que están en el terreno, y algunos, por ejemplo, a veces se producen discusiones, no discusiones de pelea, sino discusiones en el buen sentido, desde un punto de vista de cómo ejercer la profesión. Y entonces me han dicho, bueno, nosotros no somos una ONG o fotógrafo, si estamos detrás del objetivo, esa es nuestra tarea. Y yo lo respeto absolutamente. Esta es mi forma de hacer periodismo. Y por eso digo, como lo hago en los conflictos, lo hago en el COVID-19. Quiero ponerle en el marco del respeto total y absoluto. La gente tiene una historia. Por eso hago esa analogía que, vos fíjate, la primera víctima de la guerra es la verdad, en la guerra y en el COVID-19 ha sido lo mismo. Porque si no, tenemos que empezar a hablar de bioterrorismo, dónde se gestó, cómo se mutó el coronavirus y demás, porque había muchos coronavirus, pero ya se ha comprobado la mutación y se han desclasificado documentos donde es un tema muy particular que lo podemos hablar en otra oportunidad. Pero vos fíjate, Miguel, que pasan cosas muy similares. La gente muere, fallece solita, sin comunicación con sus familiares, aislada, o sea, sin su familia, sin su casa y solos. Eso sucede en la guerra también. Entonces me parece que hay que mostrar qué es lo que pasa con esa analogía y desde un lugar absolutamente humano. Son seres humanos los que se van o los que se contagian o los que afortunadamente se recuperan. No son números, porque si no siempre quedan números. Y eso es una verdad. Más de 100, hoy fueron 1000, 2000, y nos perdemos ese costado humano que es el más importante, ¿no? Claro, entonces no podés generar una empatía si del otro lado hay un número nada más. ¿Cómo podemos comprender un conflicto o una pandemia o una situación de emergencia sanitaria si solo son números? Y además siempre tratado con profundo respeto. Del otro lado hay un ser humano. Por eso para mí la empatía es una cualidad fundamental, que no la tiene todo el mundo, porque yo he visto casos extremos y espantosos que tienen que ver con el ser humano convertido en un objeto para hacerle una entrevista y no en un sujeto, en una persona. Y eso lo veo generalmente en las guerras, en las crisis, en este tipo de emergencias, y por eso reitero, tiene que ver la ética profesional con tu ética personal. Y no se aprende en un curso que yo he sido directora durante 3 años de un curso de corresponsales, o he impartido clases, no sé, ya no tengo ni idea de la cantidad. Ahí se dan, lo que se imparte son cuestiones específicas que tienen que ver con la supervivencia, botiquín de primeros auxilios, crisis de rehenes, propaganda contra propaganda, una serie de cosas que tienen que ver con el equipo técnico que hay que llevar, la información, pero en un curso jamás vas a aprender sobre empatía, sobre cómo tratar a otro ser humano, sobre la ética profesional, porque si no tenés ética, que te enseñen ética y vos sos profesor, si vos no sos ético, no, aunque apruebes la materia, Claro. bueno, tendrás un tipo de ética, pero me comprendes a qué me refiero. Sí, sí, sí.